Bienvenidos en esta noche, 16 de agosto, acá a La Medida. Sandy, como siempre, para mí es un gran gusto poder saludarte como todas las noches. Buenas noches, Julio. Qué placer también compartir contigo y bueno, con ustedes, que son nuestros invitados de lujo como todas las noches, en punto de las 9 de la noche. Hoy tenemos preparados diferentes temas políticos, económicos, sociales, que usted no se puede perder. La jornada estuvo intensa hoy. Cada uno de los temas más impactante que el otro, ¿verdad, Así Sandy? es, pero les vamos a dar una probadita por medio de nuestros titulares. Bienvenidos. Hay injerencia de la CICIG en el TSE. Tras la firma de un convenio entre las instituciones, exploraremos las respuestas a esta pregunta durante nuestro análisis. Estira y encoge entre Valdetti y Gálvez. Ambos personajes han sido protagonistas durante el desarrollo del caso La Línea. ¿Qué hacer para que la valija didáctica esté a tiempo? Familiares realizaron una protesta frente al Mineduc, exigiendo que se cumpla con los programas de ayuda. Emergencia por canícula prolongada. Más de 1,5 millones de personas se ven afectadas. Autoridades plantean cómo enfrentar la situación. Campeona centroamericana y del Caribe. En una entrevista exclusiva, Dalia Soberanis nos cuenta qué pasó por su mente cuando se enteró que había ganado un oro. Grave encubrimiento de abuso sexual. Gran jurado de Pensilvania identificó a más de 1,000 víctimas de pederastía y señala a más de 300 clérigos de la Iglesia Católica. Iniciamos con el primer tema que vamos a analizar. Hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa entre los magistrados del Tribunal Supremo Electoral junto al comisionado de la CICIG, Iván Velázquez. En ese momento, un grupo de manifestantes irrumpió en la gran sala, para mostrar su rechazo a esta firma del convenio que se tendría entre estas entidades para el próximo proceso electoral. ¿Cómo es que se...? Bueno. Por el orden, Manuel. Seguridad de todos. Bueno, de esta manera entonces culminamos la conferencia de prensa agradeciendo la presencia y participación de todos. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias. Ese contrato que hoy firman es ilegal. Esa firma de ese convenio es totalmente ilegal y violenta la soberanía del país, violenta los derechos humanos de los guatemaltecos. Los españoles dirían que hubo movida hoy en el Tribunal Supremo Electoral por todo esto que ustedes vieron. La CICIG tiene un mandato claro para combatir la impunidad acá en Guatemala y, en otras palabras, esta impunidad es la que se ha trasladado y traducido en falta de justicia. También la Comisión Internacional contra la Impunidad está autorizada para investigar estructuras y aparatos clandestinos que estén enquistados dentro de las instituciones que conforman el Estado guatemalteco. A algunas personas han mantenido la opinión, Sandy, en estos últimos meses que la CICIG ha cambiado un poco el rumbo para enfocarse a los temas de carácter
carácter político. Sí. Ya vamos a analizar cuáles temas son esos. También algunas personas han manifestado que ha tomado un rol en temas que competen a otras instituciones, y algunas instituciones también de alguna forma han requerido, como en este caso, hoy en esta mañana el Tribunal Supremo Electoral, a través de esta firma o carta de compromiso o convenio, la participación de CICIG dentro del quehacer de ellas. De todas formas, sea cual fuere la situación que ahorita vamos a analizar, polémica o estuvo hoy la jornada en el Tribunal Supremo Electoral. Así es, Julio. Yo te pregunto algo, conforme a las funciones de la CICIG y las del Tribunal Supremo Electoral, ¿era necesario este convenio? A ver, partamos de una base, es decir, recapitulo que la CICIG tiene una misión muy clara que cumplir aquí en Guatemala, que es apoyar a este Estado guatemalteco para poder finalizar, digamos, ese reinado de la impunidad que ha estado enquistado en la justicia guatemalteca. Pero fuera de eso también ha ido ampliando otro tipo de funciones. Aquí la situación que es importante recalcar es que es el Tribunal Supremo Electoral el que requiere, Sandy, la participación de CICIG para fortalecer un tema que es muy importante, el tema del financiamiento electoral ilícito, en dos nuevas unidades que ha creado el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, en este caso está actuando CICIG a requerimiento de la institución, lo cual también nos lleva a reflexionar a una cuestión. ¿Será que las instituciones guatemaltecas no se sienten lo suficientemente fortalecidas entonces para eso? Porque requieren este tipo de apoyo. Y aquí hay dos cosas que tenemos que analizar bien. Puede parecer bueno o malo, dependiendo del punto de vista de las personas, lo que sucedió hoy por parte de quienes manifestaron su descontento. Pero también hasta eso es un derecho humano el poder tener esa libre emisión del pensamiento para bien o para mal. Efectivamente. Vemos entonces que el Tribunal Supremo Electoral se está preparando precisamente para los próximos comicios, pero qué tan importante es que pueda jugar muy bien cada estrategia, que pueda mover bien cada pieza, para que de esta forma las personas no piensen que se está haciendo algo totalmente diferente a lo que tendría que garantizar el Tribunal Supremo Electoral. Sabemos que también el tema de la asistencia a las urnas es muy complicado. En los comicios pasados nos dimos cuenta, y por lo tanto todo este tipo de situaciones podrían afectar en las elecciones, ¿o no? Sí, de alguna forma esto puede venir a afectar, porque hay personas que a priori van a estar de acuerdo con la participación de CICIG en apoyo al Tribunal Supremo Electoral para combatir el tema del financiamiento ilícito. Y estamos viendo claramente con lo que vimos hoy por los manifestantes que ahí se hicieron presentes, de que hay personas que no lo están. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a necesitar aquí en Guatemala el que otras personas, en este caso, sí, nos apadrinen y nos resuelvan nuestros problemas? Yo creo que estas son cosas que ya tenemos nosotros que empezar a resolver como guatemaltecos con seriedad. Pero tú decías también algo muy importante. Al final de cuentas, en Guatemala siempre el gran ganador de todas las elecciones resulta ser el abstencionismo, y por eso es que desde ya se hace ese llamado al voto, que es un ejercicio y es un deber humano, y es un derecho humano y es un deber ciudadano y cívico, político además, porque entonces ya no son otros los que deciden por ti, por mí o por quien sea, sino que ya es uno el que con criterio lo hace. Y en esta situación vemos como, por ejemplo, el Ministerio de Gobernación en su momento, a principio de este año, estaba haciendo un llamado a CICIG para que le ayudara a combatir alguna estructura ya enquistada dentro de la Policía Nacional Civil. Ahora lo está haciendo el Tribunal Supremo Electoral. Mi pregunta, y esto es para la reflexión de todos nuestros televidentes ahí en casa, ¿y no será que esto puede desviar también el verdadero quehacer de CICIG? Porque entonces se va a tener que ocupar en otras cosas y no tanto en el combate a la impunidad, que eso lo tiene que hacer de la mano con el Ministerio Público y el sistema de justicia. Para concluir este tema, Julio, de una manera breve, quiero que me responda lo siguiente. Los manifestantes mencionaban entonces en su inconformidad por este convenio que para ellos era una interpretación de una injerencia de poderes. ¿Tú cómo ves la situación? Yo creo que por el momento queda abierta las dos posibilidades. Lo que no hay que permitir que pase aquí en Guatemala es que cada una de las instituciones se sobreponga a la otra y respetemos la ley. Ya lo analizábamos ayer y con esto finalizo este análisis por esta noche, Sandy, en el sentido que la Corte de Constitucionalidad sí ha politizado muchas de sus decisiones. En este caso, si es como un respaldo y un apoyo, pues esperemos que sea en buena lid y de buena forma y de una manera imparcial. Pero por sobre todo, regreso a lo mismo, lo más importante que debe hacer CICIG definitivamente es cumplir con su misión, combatir a la impunidad de la mano del Ministerio Público, a quien sí debe fortalecer de manera concreta.
Bueno, de esta forma concluimos con el primer tema, pero es momento de hacer una pausa y en breve vamos a regresar con el siguiente tema que hemos preparado para usted. Ay, Dios mío, ¿en qué va a finalizar este caso? Pero le cuento entonces que la ex vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, no logró separar al juez Miguel Ángel Gálvez del caso por defraudación aduanera, más conocido como La Línea. Eso a través de una presentó. El juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, continuará conociendo el caso por defraudación aduanera La Línea. Esto se resuelve al momento que los magistrados de la Sala Segunda deciden rechazar un recurso de recusación que presentó la ex vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, en contra del juzgador, alegando que duda de su imparcialidad. Él externó opinión y dijo que siempre queríamos detener el proceso y que siempre queríamos detener el proceso y que llevábamos 3 años y que ese dinero que se había utilizado en la línea hubiera servido para escuelas, para centros de salud. Esa es externar una opinión. Él no estaba dando una resolución, él estaba externando una opinión. Según la exfuncionaria, ha hablado con varios profesionales del derecho para defenderla en ese proceso, pero los abogados han mencionado que necesitan días para leer y estudiar el caso. No es un proceso pequeño para leerlo en minutos. Pero obviamente 3 días hábiles, si ustedes vamos al calendario, no queda un fin de semana de por medio y ningún abogado con la cantidad de folios que tiene el caso La Línea se podría hacer cargo de leer porque era presentación de pruebas, para eso era la audiencia. Y entonces yo hablé con varios abogados en esos días y me dijeron, si me dan tiempo yo te defiendo, pero yo no te puedo defender si no conozco el caso que voy a presentar. En el caso La Línea queda pendiente que el juzgador conozca y resuelva qué evidencia le estará aceptando al Ministerio Público y a los abogados. Seguidamente el proceso será elevado a un tribunal de mayor riesgo para que se programe día y fecha de la hora del inicio del juicio, en este caso donde se ven involucrados el exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Con imágenes de Gabriel Hernández, un reporte de Hugo Morales. Yo retomo las palabras que dijo Sandy Monroy hace unos minutos. ¡Ay Dios! El juez B de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, es el titular del caso penal denominado La Línea, en el que se acusa a Roxana Baldetti, la ex vicepresidenta, de defraudación aduanera específicamente. El 9 de julio, Roxana Baldetti declaró que entre ella y el juez existía una enemistad. Incluso llegó a aseverar que el juez Gálvez era su enemigo, así con esas palabras textuales, y solicitó separarlo del caso por haber emitido opinión en cuanto a la participación de Roxana Baldetti en estos hechos supuestamente cometidos por ella. El juez Gálvez lo que ha hecho por su parte es negar las acusaciones, pero al final de cuentas, entre dimes y diretes, entre que es y no es Sandy, van 3 años en los cuales no se logra llegar siquiera a la fase del juicio oral y público, porque estamos en la eterna fase intermedia del proceso penal en Guatemala, y recuérdate que no solo Roxana Baldetti es la imputada en este caso, hay muchísimos más, y aquí lo que es seguro es que no se decide qué es lo que va a pasar, y por eso es que somos un paraíso de la impunidad. A mí, yo voy a recordar bien esas palabras, entonces lo que tú mencionabas cuando la ex vicepresidenta decía precisamente que eran enemigos y que el juez le dijo que él no llegaba a hacer amistades, sino que simplemente llegaba entonces a recibir evidencias para poder iniciar así el juicio que tendrá que presidir entonces. Aquí, por esta situación que se está dando, que ya se está tornando un tema más personal. Novelesco personal. Exactamente. ¿Tú crees que puede afectar en el transcurso de este proceso, en el resultado, puede afectar en los tiempos, qué tanto puede seguir atrasando? Porque sabemos que con cada recurso se va atrasando también. Ya ha afectado, sí. Tu pregunta es muy pertinente y de hecho ya ha afectado mucho, ha atrasado el proceso, porque creo que esa es la estrategia al final de cuentas que la defensa técnica de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti está siguiendo, atrasar este proceso lo más que se puede. Aquí yo creo que vale la pena recordar la función de cada actor dentro del proceso penal. El juez lo que debe hacer es juzgar, pero una mala costumbre que yo he visto en los jueces nuestros es que a veces dentro de los interrogatorios
interrogatorios, vienen ellos e interrogan, y esa no es la función de ellos. La función esa la tiene el Ministerio Público y la Defensa Técnica, porque entonces ahí ya abres la puerta, y lamentablemente con estas expresiones que sí hemos visto de parte del juez Gálvez, abre la puerta para este tipo de recusaciones, y lo único que hace con esta situación es entorpecer un proceso penal que yo creo que los guatemaltecos, después de 3 años, ya deberíamos de estar mereciendo siquiera el que supiéramos quiénes son o no culpables o quiénes son o no inocentes dentro de estos casos tan paradigmáticos. Porque imagínate, si estos que son los casos famosos están así, ¿cómo estarán los otros casos, Sandy? Sí, pero mira, todo este tema se ha ido, como tú bien mencionabas, 3 años y no se logra entonces una sentencia final, no se logra mayor avance. Si se cambia de juez, ¿qué tanto se puede marcar un retroceso? Porque prácticamente tendría que empaparse del caso, prácticamente tendría como que iniciar desde el primer momento. Lo has dicho de muy buena manera. Un cambio de juez significa iniciar desde el primer momento, entorpecer nuevamente la justicia, y a mí me preocupa muchísimo el hecho de que no podamos hacer cumplir los plazos procesales, es decir, los plazos que marca nuestro Código Penal y Procesal Penal aquí están solo para la letra muerta, porque en la práctica esto no se cumple. Y entonces ahí es donde, casi para concluir también, ¿verdad, Sandy? Con este tema debemos de replantearnos el uso o el abuso de recursos. Aquí son recusaciones, son unos dimes y diretes en audiencia, pero además los benditos y famosos amparos que hacen que se dilate un proceso ad eternum. Y saber cuánto tiempo va a tardar este caso, que es, pues tú decías, paradigmático, y a pesar de eso no se logra un avance, y menos con esta situación que se está registrando ahora. Pero vamos a darle seguimiento a este tema, solo que ahora vamos a cambiar de noticias. ¿Qué te parece si conocemos también otras perspectivas de la coyuntura nacional? Excelente, Sandy, me parece bien. Hablemos entonces de los menores de edad que son retornados a nuestro país. Para dar seguimiento a esta situación, expertos resaltan que luego de la reunificación, los infantes están expuestos a la violencia, problemas psicológicos, incluso el deseo de volver a migrar. Esto dijo UNICEF. A través de una videoconferencia desde Panamá, José Bergua, jefe de protección regional de América Latina y el Caribe de UNICEF, resaltó su preocupación por la falta de una unidad de seguimiento posterior a todos los casos de menores retornados. Esos niños están volviendo en muchos casos a las mismas situaciones que en primer lugar les forzaron a salir del país. Entonces, si no hay un seguimiento, si no hay servicios para acompañar a esos niños una vez que son retornados a sus países de origen, en este caso Guatemala, pues lo más probable es que vuelvan a migrar, que están más en riesgo de caer en manos de mafias, de grupos que se enriquecen con el sufrimiento ajeno. Entonces, lo que es fundamental es que haya un sistema apropiado para registrar a esas personas, estos niños, niñas y adolescentes, cuando son retornados a sus países, y sobre todo para hacerles seguimiento, asegurar que están bajo los sistemas locales de protección, que acceden a servicios y que básicamente hay un acompañamiento a su situación para evitar precisamente que se reproduzca otra vez ese mismo ciclo, ¿no? Estudios de UNICEF resaltan que un 63% de los niños migrantes guatemaltecos interceptados en México y en Estados Unidos pertenecen a comunidades indígenas, lo que pone en riesgo a decenas de hogares. Si alguien es retornado a una situación dramática que le empujó fuera de su país en un momento dado, y cuando es retornado no solo vuelve a esa misma situación que le obligó, que le empujó a salir, sino incluso vuelve en peores condiciones porque vuelve con menos recursos, muchas veces con el estigma asociado de haber fracasado. El informe Desarraigados en Centroamérica y México de UNICEF resalta que una persona que desea ingresar ilegalmente a Estados Unidos paga a un coyote 26,000 quetzales si viaja solo, pero si lo hace con un niño, esa cifra asciende hasta 112,000 quetzales. El vicepresidente invita a médicos a dialogar y asegura que debe analizarse una ampliación presupuestaria. Veamos la información acá en A la Medida. Ante la postura de algunos de los médicos de continuar con las medidas de hecho hasta obtener respuesta a sus peticiones, el vicepresidente Jafet Cabrera apela al diálogo de los doctores con las autoridades. Hubiera un diálogo abierto para ver las posibilidades que tiene el gobierno. En eso estamos. El ministro ya hizo un llamado a los médicos para tener una reunión y concretar algunas propuestas.
En el Ministerio de Finanzas no existe la disponibilidad que ellos están pidiendo, y si hay algún acuerdo de cuál es la cantidad a pactar con los médicos y el sindicato, si fuera necesario, el Congreso tiene que entrar a ver el asunto, porque se tendría que pedir una ampliación presupuestaria. El vicepresidente argumentó que de no contar con los recursos, deberá analizarse una solicitud de ampliación presupuestaria. Y bueno, de esta forma haremos nuestro segundo corte comercial, pero ¿hay más información, Junior? Sí, valija didáctica. Mes de agosto, supongo que ya todos los alumnos en Guatemala tienen sus útiles escolares completos y libros. Eso sería lo ideal, pero veremos cómo está la situación cuando regresemos de la pausa. A la media. Muchas gracias por continuar con nosotros. Resulta que padres de familia de varias escuelas de la zona 18 protestaron este día frente a la sede del Ministerio de Educación por la falta de refacción escolar, útiles y valija didáctica. La molestia de los padres de familia y directores de 3 de las 7 escuelas a las que a 2 meses de terminar el ciclo no les ha llegado los programas escolares de este año los llevó a tocar las puertas del despacho ministerial en la zona 10. Y no tienen ni refacciones y no han mandado ni útiles. Y necesitamos todo eso, porque no solo yo, no, que varias mamás necesitan también. Estamos en el mes de agosto y a ninguna de nuestras escuelas le han brindado ningún programa de apoyo. Los programas de apoyo están constituidos por alimentación escolar, gratuidad de la educación, útiles escolares para los niños y valija didáctica. Eso normalmente el Ministerio de Educación tiene el compromiso de hacerlo, por lo menos útiles escolares y valija en el mes de enero, y la alimentación durante todo el transcurso del año. Yo vengo representando a los padres de Escuela Santa Bárbara, ya de que nosotros lo que le exigimos más que todo, ¿verdad?, es la alimentación escolar, que es un derecho y el Mineduca a nosotros nos ha engañado legalmente, ¿verdad? Las autoridades explicaron que el atraso se dio por la conformación de las organizaciones de padres de familia, y tras una reunión de trabajo para la próxima semana se les dará a conocer cuándo accederán a los programas. Una OPF, en el momento en que termina su proceso de oficialización, digamos, de la OPF, los servicios fluyen sin ningún problema. El problema es cuando se vence, y como se vencen en diferentes fechas, nosotros no podemos muchas veces tener el preciso momento en que se concluye el proceso, por lo mismo que le mencioné anteriormente. Nosotros estamos, como usted ve, en una reunión de trabajo en la que esperamos tener el lunes ya una respuesta para poderles dar a los señores de estas escuelas, a los padres de familia. Los programas reclamados por los padres de familia son la refacción escolar, la valija didáctica, la gratuidad de la educación y los útiles escolares. Quizá usted en casa se preguntará qué es la valija didáctica. Bueno, pues la valija didáctica consiste en la dotación de recursos, tanto financieros en los centros educativos oficiales, como otro tipo de material e insumos destinados precisamente para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. El responsable de la entrega de estos insumos es el Ministerio de Educación, a razón de 220 quetzales por cada docente. Además, se debe entregar refacción escolar, libros de texto para los alumnos. Estas licitaciones y estos procesos deben de hacerse a tiempo, para que precisamente también a tiempo llegue toda esta ayuda de la valija escolar a los usuarios, que en este caso son nuestros niños, nuestros estudiantes. Sin embargo, estamos en el mes de agosto y esto no ha llegado, y por eso las protestas que veíamos en pantalla de estos padres en zona 18 que reclaman dónde está la valija escolar. Yo lo que me pregunto aquí, Julio, es, y te hago la pregunta Dime, a ti, Sandy. por ejemplo, estamos en agosto, prácticamente nos quedan 2 meses para poder concluir el ciclo lectivo. ¿Y qué pasa entonces con todos esos meses que no recibieron la valija didáctica? Porque obviamente si se la entregan ahora, va a ser solamente por estos días o meses restantes. ¿Qué pasó entonces con el resto? Bueno, ese dinero, como ya no se puede ejecutar de manera retroactiva, porque bien lo dijiste tú, los meses ya pasaron, entonces van a pasar a un fondo común y serán destinados para otra cosa en la institución que los necesite. Lo malo es eso, que se pierden, que no se utilizaron para lo que era. Por supuesto, las autoridades del Ministerio de Educación en este caso tienen, digamos, 2 justificantes. Primero, lo lento que son los procesos de licitación en nuestro país, que ahí sí yo veo que también eso tiene un poco de verdad, porque solo puedes ejecutar por compra directa hasta 90,000 quetzales, y eso para un universo tan grande de estudiantes es absolutamente nada. Esto es cuestión de millones. Y lo otro, y aquí sí habría que verlo, ¿no? Por eso habrá que tener las 2 versiones, le echan la culpa literalmente a las
oficinas y organizaciones de padres de familia, se llama Organizaciones de Padres de Familia, las cuales ya por cierto van a desaparecer para este año lectivo en el mes de octubre. Dicen que ellos no han tenido la capacidad de gestión de petición y de cumplir con esta situación. Entre esta situación de los padres de familia y lo del Ministerio de Educación hay una cosa, en medio están los niños que no recibieron su valija escolar. Eso es lo peor de todo este retraso que se tiene entonces en la entrega de los recursos, toda esta ayuda que no llega a los niños, y así solicitamos también que en ocasiones los maestros hagan bien su trabajo. Si tú no tienes la valija didáctica, entonces ¿cómo vas a poder ayudar? Si tú no tienes la refacción escolar para que los niños pues puedan prestar atención y no estén con el pendiente de que porque tienen hambre no presten atención en las clases, ¿cómo vas a pedir buenos resultados en el sistema educativo? No se puede, Sandy. La burocracia mata al Estado guatemalteco en ese sentido, porque lo hace demasiado lento. Entonces, pero eso ya lo sabemos. Ahora, si ya lo sabemos, ¿qué debería pasar en un mundo ideal, por ejemplo, para el ciclo lectivo 2019? Que esto no se vuelva a repetir. Todos los años es lo mismo. Es que todos los años es lo mismo. Tienes toda la razón. Ahorita lo que se debería haber hecho es ya prever desde el año 2018 la compra de los insumos o el compromiso de los recursos para empezar a hacer las licitaciones. ¿Sí se puede hacer eso? Por los temas de Contraloría no puedes, son ciclos, digamos, por año, ¿verdad? Los que se llevan. 2018 se cierra el 31 de diciembre, pero a ver, un ejemplo, si necesitas cuadernos y libros de texto para el próximo año, los puedes comprar este año, eso sí lo puedes hacer, o puedes dejar comprometidos los fondos para que en el mes de enero o febrero a lo sumo ya se pueda ejecutar, haciendo todo el proceso de licitación, que por cierto una licitación en el Estado te dura de 6 meses para arriba, que eso es lo que lo hace demasiado lento. En realidad es lo que tú decías, muy tardado para poder hacer estas licitaciones, y este es un problema, y con esto quiero concluir, un problema en común que tienen todas las entidades públicas, porque obviamente se rigen por la misma ley. ¿Por qué no han pensado en hacer alguna modificación en el Congreso? Estos son temas que necesita la población. Son de las cosas que sí urgen, ¿verdad? Y que se deberían de agilizar. Una cosa es muy segura, entonces, Sandy, para concluir este tema, la valija didáctica en la mayoría de los casos ha quedado en deuda. Y esto, lo que sí no puede volver a suceder para el próximo año, porque esto sí realmente raya ya casi en pecado. Los niños, tú lo dijiste bien, ni rinden, ni tienen los insumos necesarios para poder estudiar, y así no vamos a mejorar nunca. Así es, los insumos necesarios y básicos que tendrían que tener los estudiantes. Pero bueno, concluimos con este tema. Ahora, ¿quiere conocer otras noticias relevantes? Bueno, aquí se las vamos a mostrar. Es momento de conocer otras noticias. Resulta que 1,5 millones de personas serán afectadas por la canícula prolongada en el territorio nacional. Pero esto, ¿a cuántas familias se traduce? Aquí le tenemos el reporte que realizó el Ministerio de Agricultura. Casi 300,000 familias guatemaltecas han sido afectadas por la canícula prolongada, y con ellas más de 180,000 hectáreas de cultivos se han perdido. Ayer teníamos registrados 291,705 familias afectadas, y en extensiones de hectáreas dañadas 180,513. Este dato ha ido cambiando, como lo pudieron ver en las presentaciones, y pues esperamos que no siga afectando, ya que ya algunos lugares pues ya llovió. Ante esto, el vicepresidente Cabrera informó del presupuesto disponible para atender la emergencia desde diferentes instituciones, pero aún es insuficiente. El MAGA, el Ministerio de Agricultura, tiene disponibilidad de 35 millones, contrario a lo que se dijo que no se tenía, sino que fue una mala interpretación que dijeron 35,000 quetzales. El Infom hoy presentó que está dando una cantidad de 120,708,620 quetzales en torno a la implementación de letrinas y agua potable. Las autoridades plantean 2 principales rutas de atención a la emergencia. Una de ellas es la creación de un programa de entrega de alimentos, semillas y filtros de agua a todas las familias afectadas, y el otro es solicitar un estado de calamidad al Congreso de la República. La ruta definida es del Ministerio de Agricultura. A través de sus extensionistas se está determinando cuántas familias son las que están damnificadas por este fenómeno.
quiero hacer la aclaración también de que generalmente lo que ha sucedido es que después de mucho verano, le podríamos decir ausencia de lluvias, se ha dado el tema de inundaciones. Es una cuestión climática, el INSIBUME nos platicaba algo al respecto y para ello es que se tiene que hacer el plan de resiliencia. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura, teniendo los datos entonces de cuántas familias se van a necesitar, se debe de multiplicar por el paquete que se le va a atender, ¿verdad? Eso va a depender de la disponibilidad financiera en este momento de las instituciones, más lo que se pueda obtener del Ministerio de Finanzas, dependiendo de la disponibilidad presupuestaria y de las gestiones que se hagan por parte del señor diputado Marco Ayaz como presidente de la Comisión de Seguridad Alimentaria. La viceministra de Finanzas señaló que la ruta más viable para la atención de la emergencia es la solicitud de un estado de emergencia. Mientras tanto, el sector cafetalero pide al Congreso de la República modificaciones a la estructura del fideicomiso. Las generadas por la roya y por la erupción del volcán de fuego son los argumentos para rehabilitar y proponer las modificaciones al fideicomiso destinado a los caficultores. Una de las solicitudes es extender el plazo del fideicomiso a 15 años. Es la capitalización del fideicomiso, ¿verdad? Los famosos 325 millones de quetzales que aún están pendientes de fondearse porque fueron aquellos fondos que se extraviaron años atrás, que hoy se está proponiendo ampliar el plazo del fideicomiso. Mire, ahí es una decisión que la Comisión de Economía lo evaluará. Nosotros propusimos 15 años. Contempla una reestructuración de créditos para los productores que entraron en problemas por estos últimos 5 años, como consecuencia de la roya en gran medida. Lo segundo es un préstamo internacional que venimos gestionando para renovar el parque cafetalero. Ahí hablamos entre 250 y 300 millones de dólares. Otro eje de esta iniciativa de ley es buscar la reducción del ISR. Entonces, la propuesta que se ha venido consensuando es reducirlo de un 7 a un 3%. Para avanzar con estos planteamientos, la Comisión de Economía y de Comercio Exterior del Congreso de la República solicita